Te voy a contar algo que nunca pensé que compartiría con nadie. Algo que cambió mi vida para siempre y que todavía me duele recordar. Pero que necesito sacar de mi pecho porque he aprendido que los secretos nos consumen desde adentro como un fuego silencioso. Mi nombre es Elena, tengo 34 años y durante mucho tiempo creí que sabía exactamente quién era y hacia dónde iba mi vida. Hasta que todo se desmoronó de la manera más cruel e inesperada que puedas imaginar. Había vivido toda mi existencia siendo la hija perfecta, la hermana responsable, la novia ideal. Desde pequeña, mis padres me enseñaron que la familia era lo más sagrado, que la lealtad y la honestidad eran los pilares sobre los que se construía una vida digna. Crecí en una casa donde el amor se demostraba con acciones, donde las cenas familiares eran obligatorias y donde cada logro se celebraba como si fuera el más importante del mundo. Mi hermana Carmen era 2 años menor que yo, y desde que éramos niñas fuimos inseparables. Ella era mi confidente, mi cómplice, la persona que conocía todos mis secretos y yo todos los suyos. O al menos eso creían cuando conocí a Rodrigo. Tenía 25 años y trabajaba en una pequeña agencia de publicidad. Él llegó como el nuevo director creativo, con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación y esa forma de hablar que te hacía sentir como si fueras la única persona en el mundo. Era guapo, inteligente, ambicioso y tenía esa confianza natural que a mí siempre me había faltado. Al principio solo éramos compañeros de trabajo, pero poco a poco comenzamos a quedarnos después de horario, y tomar café llantos, a compartir ideas que se convertían en conversaciones profundas sobre la vida, los sueños, los miedos. La primera vez que me besó fue un viernes por la noche en la oficina vacía, bajo la luz fría de los fluorescentes, pero para mí fue como si hubieran encendido 1000 velas. Sentí que algo se despertaba dentro de mí. Algo que había estado dormido esperando exactamente ese momento. Rodrigo no era solo mi novio. Se convirtió en mi mejor amigo, mi compañero de aventuras, mi futuro. Hablábamos de casarnos, de tener hijos, de viajar por el mundo juntos. Él conocía mis inseguridades, mis cicatrices emocionales, mi necesidad constante de aprobación, y las abrazaba con una ternura que me hacía sentir completa. Carmen lo adoraba desde el primer día que se lo presenté. Recuerdo que me dijo que era perfecto para mí, que nunca me había visto tan feliz, tan radiante. Los tres nos volvimos muy cercanos. Carmen venía a cenar a nuestro apartamento. Salíamos juntos los fines de semana. Ella incluso ayudó a Rodrigo a planear mi cumpleaños número 30. Yo estaba tan enamorada, tan ciega de felicidad, que nunca noté las miradas que se cruzaban cuando creían que no los veía. Nunca sospeché de esas conversaciones que se cortaban abruptamente. Cuando yo entraba a la habitación, llevábamos 5 años juntos, cuando Rodrigo me propuso matrimonio. Fue en el mismo café donde habíamos tenido nuestra primera cita real. Un pequeño lugar acogedor en el centro de la ciudad. Se arrodilló frente a todos los desconocidos que estaban ahí esa tarde de domingo, con un anillo que había estado ahorrando para comprar durante meses. Yo lloré, grité que sí. Lo abracé como si mi vida dependiera de ello. Esa noche llamé a Carmen llorando de felicidad, y ella también lloró conmigo por teléfono. Parecía tan genuinamente emocionada por mi felicidad. Los preparativos de la boda fueron intensos pero hermosos. Carmen se ofreció a ser mi dama de honor, por supuesto, y se involucró en cada detalle. Íbamos juntas a probar vestidos, a elegir flores, a degustar el menú. Ella tenía un gusto exquisito y siempre sabía exactamente qué era lo que más me favorecía. Rodrigo, por su parte, parecía el novio perfecto, impaciente con mis cambios de opinión, entusiasmado con cada decisión, emocionado por nuestro futuro juntos. Pero hay algo que no sabía entonces y que ahora me tortura cada noche cuando trato de dormir durante todo ese tiempo. Mientras yo planeaba mi boda soñada, mientras elegía el vestido blanco que usaría para caminar hacia el altar, mientras escribía mis votos prometiendo amar a Rodrigo para toda la vida. Él y mi hermana ya llevaban 6 meses teniendo una aventura a mis espaldas. La verdad llegó de la manera más casual y devastadora posible. Faltaban exactamente 3 semanas para la boda cuando fui a casa de Carmen para mostrarle los zapatos que había elegido finalmente. Tenía llave de su apartamento desde siempre, así que entré sin tocar. La casa estaba en silencio. Pensé que no estaba, pero su auto estaba afuera. Subí a su habitación para dejarle los zapatos con una nota
Y cuando abrí la puerta de su dormitorio, mi mundo se hizo pedazos. Ahí estaban ellos, en la cama de mi hermana, enredados en las sábanas que yo misma le había regalado para su cumpleaños. Rodrigo tenía la cabeza recostada en el pecho desnudo de Carmen, y ella le acariciaba el cabello con una intimidad que me hizo entender inmediatamente que esto no era algo que acababa de pasar, sino algo que llevaba tiempo ocurriendo. El tiempo se detuvo por completo. No podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que estaba viendo. Cuando se dieron cuenta de mi presencia, la reacción de ambos fue tan patética que aún me duele recordarla. Carmen gritó mi nombre y se tapó con la sábana, como si eso pudiera deshacer lo que yo acababa de ver. Rodrigo se levantó de un salto, completamente desnudo, tratando de encontrar su ropa mientras balbuceaba excusas incoherentes. Pero yo no podía escuchar nada por encima del rugido de sangre en mis oídos, por encima del sonido de mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Salí corriendo de esa casa sin decir una palabra. Conduje sin rumbo durante horas, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas, gritando hasta que me quedé sin voz. No podía ir a mi apartamento porque Rodrigo tenía llaves. No podía ir a casa de mis padres porque no sabía cómo explicarles que su hija menor había traicionado a su hija mayor, Ere, de la manera más cruel posible. Que el hombre al que ellos ya consideraban un hijo había resultado ser una mentira. Terminé en un hotel barato en las afueras de la ciudad, sentada en una cama que olía a desinfectante, con mi teléfono sonando incesantemente. Carmen me había enviado más de 50 mensajes. Rodrigo me había llamado unas 30 veces, pero yo no podía enfrentar sus explicaciones, sus justificaciones, sus súplicas de perdón. Lo único que podía hacer era tratar de entender cómo había sido tan ciega, tan estúpida, tan ingenua. Durante los siguientes días tuve que tomar las decisiones más difíciles de mi vida. Cancelar la boda fue lo más fácil, aunque perdimos los depósitos y tuve que soportar las preguntas incómodas de todos los invitados. Lo más difícil fue decidir qué hacer con Carmen, con Rodrigo, con la familia que se había roto sin que mis padres siquiera lo supieran todavía. Rodrigo apareció en mi oficina al cuarto día. Estaba demacrado, con ojeras profundas, el cabello despeinado. Me suplicó que lo escuchara, que le diera la oportunidad de explicarme lo que había pasado. Me dijo que había sido un error terrible, que él me amaba a mí, que Carmen lo había seducido en un momento de debilidad, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recuperarme. Sus palabras me sonaron vacías, patéticas. ¿Cómo puedes seducir a alguien durante 6 meses? ¿Cómo puede ser un error algo que requiere mentir, planear, engañar, día tras día? Le dije que se fuera y que no volviera a buscarme nunca más. Se fue llorando, prometiendo que algún día yo entendería que él realmente me amaba. Pero yo ya había entendido algo mucho más importante, que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión que tomas todos los días. Y él había decidido traicionarme cada día durante 6 meses. Carmen fue más difícil de enfrentar. Llegó a mi apartamento esa misma noche, con los ojos hinchados de tanto llorar, temblando como una niña asustada. Me pidió perdón de 1000 maneras diferentes. Me dijo que había sido la peor hermana del mundo, que me amaba más que a nada en la vida, que no sabía cómo había podido hacerme algo así. Me explicó que había empezado como algo inocente, que Rodrigo había ido a pedirle consejos sobre qué regalarme para nuestro aniversario, que habían terminado hablando durante horas, que una cosa había llevado a la otra, pero lo que más me dolió fue cuando me confesó que se había enamorado de él. No había sido solo sexo, no había sido solo una aventura sin sentido. Carmen, mi hermana menor, mi confidente, mi mejor amiga, se había enamorado del hombre con el que yo iba a casarme, y en lugar de alejarse, en lugar de contármelo, había decidido quedarse con él y mentirme a mí. Esa noche le dije cosas terribles, palabras que sabía que la lastimarían profundamente. Le dije que la odiaba, que nunca podría perdonarla, que para mí había muerto como hermana. Ella se fue llorando, y yo me quedé sola en mi apartamento, rodeada de los vestidos de dama de honor que habíamos elegido juntas, de las fotos de nosotras en las pruebas de peinado, de todos los recuerdos de una felicidad que ahora sabía que había sido una mentira. A los meses que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Tuve que mudarme de apartamento porque cada rincón me recordaba a Rodrigo. Pedí un traslado en el trabajo porque no podía soportar estar
y en el mismo edificio donde habíamos sido felices. Mis padres se enteraron de todo, y fue devastador ver cómo su corazón también se rompía. Mi madre lloró durante días. Mi padre no podía ni mirar a Carmen cuando venía a casa. Durante casi un año no hablé con mi hermana. No respondía a sus llamadas, no abría sus mensajes, no la veía en las reuniones familiares. Mis padres trataban de hacer de mediadores, pero yo estaba demasiado herida, demasiado enojada. Había perdido no solo al hombre que amaba, sino también a mi hermana, y el dolor era insoportable. En Rodrigo desapareció de nuestras vidas completamente. Se fue de la ciudad, encontró trabajo en otra parte. Carmen me confesó mucho después que él le había roto el corazón también, que después de que todo se destapara, él se había dado cuenta de que realmente me amaba a mí y que lo que sentía por ella no era amor, sino culpa y confusión. El proceso de sanación fue lento y doloroso. Comencé terapia psicológica porque no podía lidiar sola con tanto dolor, tanta traición, tanta rabia. Aprendí que el perdón no es algo que haces por la otra persona, sino algo que haces por ti mismo para poder seguir adelante. Aprendí que el amor propio es más importante que cualquier otro amor, y que había estado tan ocupada siendo la novia perfecta, la hermana perfecta, la hija perfecta, que había olvidado ser Elena un día, 14 meses después de esa tarde terrible en el dormitorio de Carmen. Me di cuenta de que ya no lloraba todas las noches, que podía pasar días enteros sin pensar en Rodrigo, que cuando veía parejas felices en la calle ya no sentía esa punzada de dolor en el pecho. Había comenzado a reconstruirme desde cero, y aunque era un proceso lento, finalmente estaba funcionando. Fue entonces cuando Carmen apareció en mi nuevo apartamento en una tarde lluviosa de octubre. Había perdido mucho peso, tenía el cabello más corto, parecía Mayo R., más cansada. Me pidió solo 5 minutos para hablar, y algo en su voz me hizo dejar entrar. Me contó que había estado en terapia también, que había entendido que lo que había hecho no tenía justificación alguna, que no esperaba que la perdonara, pero que necesitaba que supiera cuánto lo lamentaba. Me dijo que me extrañaba todos los días, que había perdido no solo a su hermana, sino a su mejor amiga, y que sabía que era culpa suya completamente. Pero lo que realmente me tocó el corazón fue cuando me dijo que había aprendido a quererse a sí misma, que había entendido que había buscado en Rodrigo algo que solo ella podía darse. Me pidió la oportunidad de ser mi hermana otra vez, no como antes, porque eso era imposible, sino de una manera nueva, más honesta, más real. No la perdoné ese día, ni al siguiente, ni al mes siguiente, pero poco a poco comenzamos a reconstruir nuestra relación. Empezamos con mensajes cortos, luego con cafés incómodos de media hora, después con cenas donde hablábamos de todo menos del pasado. Aprendimos a conocernos de nuevo, a confiar de nuevo, a amarnos de nuevo de una manera diferente. Hoy, 3 años después de todo aquello, puedo decir que Carmen y yo tenemos una relación más fuerte que nunca. No es la misma relación inocente que teníamos antes, pero es más real, más madura, más consciente. Hemos aprendido que el perdón no significa olvidar, sino elegir no permitir que el pasado destruya tu futuro. Conocí a alguien más, un hombre maravilloso que me ama con todas mis cicatrices, con toda mi historia, con todos mis miedos. Se llama Daniel. Y cuando le conté todo lo que había pasado, me abrazó y me dijo que admiraba mi fuerza para haber salido adelante. Con él he aprendido que el amor verdadero no es ciego, sino que ve todos tus defectos y te elige de todas maneras. Carmen también rehizo su vida. Encontró a alguien que la ama por quien realmente es. Está embarazada de su primer hijo y me pidió que fuera la madrina. Cuando me lo dijo, lloré. Pero esta vez fueron lágrimas de alegría, de gratitud, de esperanza. A veces la gente me pregunta cómo pude perdonar semejante traición. ¿Cómo pude volver a confiar en mi hermana después de lo que hizo? La respuesta no es fácil ni romántica, lo hice por mí, porque cargar ese rencor me estaba matando por dentro, porque entendí que ella también había sufrido las consecuencias de sus decisiones, porque al final del día la vida es demasiado corta para desperdiciarla odiando. No voy a mentir y decir que todo es perfecto, ahora que no hay días en los que recuerdo y me duele, que no hay momentos en los que la desconfianza trata de colarse en mi corazón. Pero he aprendido que la sanación no es un destino, sino
un camino, y que cada día puedo elegir caminar hacia adelante o quedarme atrapada en el pasado. A lo que más me ha sorprendido de todo este proceso es descubrir quién soy realmente cuando me quito todas las máscaras, cuando dejo de tratar de ser perfecta, cuando acepto que soy humana y que cometer errores y ser traicionada son parte de la experiencia humana. Soy más fuerte de lo que creía, más resiliente, más capaz de amar y de perdonar. Esta historia que te estoy contando no tiene un final de cuento de hadas donde todos vivimos felices para siempre. Tiene algo mejor, y tiene la verdad de que es posible reconstruirse después de que te rompan, que es posible amar de nuevo después de la traición, que es posible encontrar la paz después de la tormenta. Y esa verdad, por difícil que haya sido aprenderla, vale más que cualquier final perfecto.